gracias por la invitación a participar en esta jornada, que me está resultando realmente interesante. Aparte de trabajar actualmente en la Subdirección de Análisis y Planificación, en el pasado he desempeñado el puesto durante 18 años de oficial mayor del Ministerio de Educación y luego de Hacienda, con lo cual, bueno, pues he tenido la responsabilidad en contratos de seguridad privada. Como veo que el tema de la contratación, yo pensaba, y además, digamos, me escribí la ponencia y había dicho que mi ponencia versaba sobre un tema tangencial de la jornada, pero he visto que no, que estamos bastante en el centro de la cuestión. Bueno, pues creo que tengo cierta experiencia, he pensado mucho en el tema de la contratación, he trabajado mucho y ahora pues el equipo, mi subdirección y el equipillo que tengo aquí que han venido conmigo, pues estamos trabajando en la contratación centralizada de la seguridad. O sea que realmente la jornada, lo que estamos oyendo, pues nos está resultando muy interesante. Entonces yo de lo que voy a hablar es de esta contratación centralizada, pero que creo que son reflexiones generales que van a venir un poco al caso de lo que hemos estado oyendo aquí en materia de cómo la contratación, pues la Administración Pública como cliente, en el fondo, tiene un perfil también que afecta a otras cuestiones de supervisión o control de estos servicios. Con lo cual, como digo, este proyecto de contratación centralizada de seguridad nos ha obligado a hacer un análisis y reflexión sobre cómo abordar la contratación administrativa de seguridad. Y como decía, nosotros aquí somos un cliente, es verdad, pero claro, nunca se nos ocultó que somos un cliente especial, puesto que la Administración aquí es verdad que no está actuando en funciones de supervisión o de control, pero también es verdad que debe haber una coherencia en la actuación administrativa y de esto somos conscientes. Pero también quiero decir que la legislación de contratos condiciona sustancialmente la forma en que hacemos los contratos y que jamás se debería comparar, y probablemente los resultados también son distintos, lógicamente, cómo contratan las empresas privadas y cómo contrata la Administración. Bueno, en primer lugar, voy a hacer una breve referencia al contexto de la centralización en seguridad. En septiembre de 2013 se crea la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, con el objetivo de incorporar nuevos servicios y suministros al sistema de compra centralizada que ya existía en la Administración General del Estado. Esta es una de las actuaciones enmarcadas dentro del informe de la Comisión para la Reforma de la Administración, el llamado CORA. Uno de los servicios que no estaban en ese momento declarados de contratación centralizada era la seguridad. Claramente, los servicios de seguridad son de prestación homogénea en toda la Administración, con lo cual sí tenían un componente claro que les permitía, digamos, abordar la centralización. Estaban dentro de los supuestos de hecho de esta centralización. Además, hay que considerar la relevancia económica de los servicios presupuestaria de estos servicios. El crédito presupuestario destinado a seguridad en 2014 representaba en torno a 218 millones de euros. Aspectos generales de la contratación centralizada de seguridad. Analizamos los servicios de seguridad de distintos ministerios y organismos, en principio de inmuebles de uso administrativo. Claramente tienen un carácter muy homogéneo los servicios, pero es verdad que se contrataban de forma independiente y había, aunque es verdad que cada vez el precio estaba primando más en las fórmulas de contratación, pero es verdad que había distintos sistemas de abordarlos, tanto en la planificación de los servicios como en la contratación. Hay que considerar además que aunque los ministerios y algunos grandes organismos cuentan con departamentos de seguridad, con jefes de área de seguridad o con especialistas en la materia, muchos organismos pequeños o incluso relevantes pues no cuentan con estos departamentos, con lo cual carecían a lo mejor de ese conocimiento técnico que, como en todos los casos, se requiere para planificar un servicio y para contratarlo. De ahí que se considerara que la contratación centralizada de los servicios de seguridad nos podía dar un valor añadido de mejora en cuanto al know-how, cómo íbamos a contratar o el objetivo que podíamos perseguir en la contratación de este servicio. Ahora voy a hablar ya en concreto de los contratos que están actualmente en vigor y que hemos tramitado. El proceso de centralización se ha realizado de forma progresiva, en parte considerando nuestra propia capacidad de gestión, pero también considerando que estábamos actuando sobre un mercado donde podía haber distinta implantación regional y distintas situaciones y tampoco se quería afectar de una manera, digamos, hacer una excesiva concentración de empresas, o por lo menos que no rompiéramos el mercado. Entonces, por ello, en un primer momento, la centralización de los servicios se ha limitado a la comunidad, a Madrid, capital, y además a inmuebles de uso administrativo. Además, este proceso se está realizando en fases temporales porque
los ministerios y organismos se van incorporando a la contratación centralizada conforme van terminando sus contratos. Actualmente ya están en vigor la fase 1 y la fase 2, que se han ido tramitando de forma sucesiva. La fase 1 tiene un valor estimado, el valor estimado es el importe durante toda la ejecución del contrato, incluidas las prórrogas, de 55 millones de euros. Inició su ejecución en octubre de 2014. Y la segunda fase, que tiene un valor estimado de 62 millones de euros, ha empezado en junio de este año. Además, cada fase se ha dividido en varios lotes, también a su vez para permitir pues, unas mayores opciones a las empresas. En la primera fase había 4 lotes, en la segunda fase había 5 lotes. Y además no se permitía a las empresas licitar a todos los lotes. En la primera fase había una limitación de licitación a 2 lotes y en la segunda de 3. De nuevo estamos hablando en realidad de políticas sectoriales de la Administración, puesto que la contratación centralizada de alguna manera está afectando a otras políticas sectoriales, como en este caso podría ser el tema de competencia. Entonces, se ha intentado que la centralización fuera a su vez o respetara principios de competencia. Los contratos que tenemos actualmente ya en ejecución integran 38 centros gestores, entre ministerios y organismos, y 244 inmuebles. Han resultado adjudicatarias 3 empresas en la fase 1 y 4 empresas en la fase 2, que una de ellas también estaba adjudicataria en la fase 1. Las 2 fases tienen una duración algo inferior a 2 años, con entradas diferidas de determinados organismos y con posibilidad de prórroga. Bueno, aspectos básicos de cómo hemos tramitado el contrato, que quizá, aunque son temas concretos de la contratación centralizada, creo que puede dar alguna idea de cómo se contrata en la Administración, quizá en un contrato que ha sido un poco más, entre comillas, sofisticado. Bueno, pues para el diseño de los pliegos lo primero que se hizo fue un examen de todo lo que se estaba licitando a la Administración del Estado. Se hizo un estudio de los criterios de valoración que se estaban utilizando, de los precios medios que estaban adjudicados, etc. Además, se analizaron las resoluciones, y esto es muy relevante, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que tiene ya mucha doctrina en materia de contratación administrativa y que finalmente sus criterios son muy relevantes a la hora de redactar un pliego, puesto que nosotros podemos poner las cláusulas que queramos, pero si son unas cláusulas que ya sabemos que el tribunal va a considerar inadecuadas y va a resolver en contra de ellas, pues lo único que nos va a pasar es que vamos a perder el primer recurso que nos interpongan. Con lo cual, también analizamos todas las resoluciones del tribunal que pudieran tener que ver con los servicios de seguridad. El planteamiento de este contrato lo remitimos a los ministerios y organismos que se iban a integrar en el mismo. También tenemos que destacar que se celebró una sesión pública abierta a todas las empresas el 26 de marzo de 2014, donde se explicaron los aspectos generales del contrato y además luego se pasó un cuestionario en el que las empresas nos pudieron dar su parecer sobre una serie de aspectos, era un cuestionario abierto, sobre esos aspectos que se habían planteado en la sesión, sobre cómo iba a ser el contrato centralizado. De hecho, el cuestionario nos fue de bastante utilidad, porque aunque algunas sugerencias no las podíamos incorporar, pues bien porque de alguna manera a veces respondían digamos, había opiniones contrapuestas, realmente de distintos sectores, a lo mejor de la seguridad, pero había otras aportaciones que nos fueron muy relevantes. Por ejemplo, en el tema de la subrogación de personal, donde se nos explicó qué información se consideraba necesaria y nosotros lo recogimos en el pliego. Aparte de esto, cuando hacemos contratación centralizada, siempre contactamos con la unidad sectorial de la Administración que regula el sector de que se trate. En este caso, pues tuvimos la suerte de poder contactar con la Unidad Central de Seguridad Privada, con los que hemos tenido pues, una relación bastante estrecha en la preparación del pliego y nos han ayudado mucho, de manera que las prescripciones técnicas, la definición de servicios, algunas cuestiones respecto a la inscripción en el registro de las empresas, pues todo esto ha sido consultado a la unidad central y, como digo, nos ha sido de mucha utilidad, especialmente también porque cuando se estaba tramitando la primera fase, estábamos en el momento en que se iba a aprobar la nueva Ley de Seguridad Privada, con lo cual esto nos generaba alguna incertidumbre y, bueno, hemos tenido mucha ayuda por su parte y creo, por eso digo que estos pliegos han tenido un cierto valor añadido en el sentido que obviamente un centro gestor no se puede permitir hacer todas estas gestiones que nosotros hemos realizado, sencillamente por una cuestión de tiempo y de capacidad. También hemos tenido una reunión con la Dirección General de Empleo pues, para tratar algún aspecto laboral que nos preocupaba en relación con el contrato. Y por último, todos los contratos centralizados se someten a informe de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia. Es decir, que este pliego ha tenido un itinerario un poquito especial y creo que ha recibido bastante más feedback, llamémoslo así, de distintas entidades y que creo
que dentro de lo que se puede hacer y de nuestras limitaciones, obviamente, pues ha tenido muchas aportaciones y, por tanto, mucha posibilidad de ser un pliego mejor. Planteamiento que hemos hecho de los servicios en la contratación centralizada. Se ha abordado la seguridad de una manera integral, incluyendo tanto los medios humanos como los medios técnicos que se ponen al servicio de la protección de los edificios y las personas. Es decir, no solo hemos incluido los servicios de vigilantes, sino también mantenimiento de instalaciones, conexiones a centrales receptoras de alarma. ¿Y por qué? Porque considerábamos que la seguridad, en realidad, todos estos medios estaban contribuyendo al mismo fin y que de alguna manera que la contratación de ellos tenía que ser coherente, que la empresa tenía que tener una visión o una responsabilidad global sobre la seguridad. Entonces, ese ha sido nuestro planteamiento de arranque del contrato. Además, ese planteamiento global permite a las empresas, otra cuestión que exige nuestro pliego, que es hacer un plan de optimización, puesto que conocen el estado de los medios técnicos y conocen los medios humanos que están puestos al servicio. En la elaboración del contrato tuvimos que parametrizar, entre comillas, todos los servicios. ¿Qué significaba esto? Tuvimos que llevar a un formato igual todos los servicios demandados por los distintos organismos y ministerios. Además, se les enviaron una descripción de las tipologías de servicios, el servicio de vigilante y el servicio de auxiliar, que se planteó como complementario dentro del contrato, para que en función de esas definiciones nos hicieran su solicitud de servicios. Y todo esto se llevó a un esquema, vamos a llamarlo así, unas hojas Excel, donde se estandarizó para calcular el importe del contrato. Procedimiento de contratación. Aquí, obviamente, lo que nos obliga es la Ley de Contratos del sector público en la normativa de desarrollo. Lógicamente, queda un margen de decisión en algunas cuestiones, pero muchas vienen determinadas no solo, como digo, por la legislación, sino también por las resoluciones del tribunal, porque al final, como ya he comentado, ya da orientaciones muy claras en algunas materias que finalmente tenemos que respetar porque son las que, en caso de recurso, pues sabemos cómo el tribunal va a resolver, con lo cual el recurso especial, como sabemos, es un recurso que se puede interponer en todas las fases del procedimiento, especialmente se viene interponiendo en relación con los pliegos, si recogen alguna cláusula que se considera contraria a la ley, o también en el procedimiento de adjudicación del contrato. Estas son las dos fases en las que, en esta última fase, además, normalmente se declara la suspensión del procedimiento. Las condiciones que las empresas que licitan deben cumplir para acceder a estos contratos vienen determinadas absolutamente en los artículos de la ley referentes a prohibiciones para contratar y a requisitos de solvencia. Están en la Ley de Contratos. Aquí poco podemos decir. Entonces, en cuanto a las prohibiciones para contratar, nos remitimos al artículo 60 del texto refundido de la Ley de Contratos del sector público, que prohíbe contratar con el sector público a personas en quienes concurran determinadas circunstancias. Y entre ellas voy a destacar el haber sido condenadas mediante sentencia firme, entre otros, por delitos contra la hacienda pública y la seguridad social. Sentencia firme. También es una causa de prohibición no hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la seguridad social en los términos que la regulación reglamentaria determine. Nosotros en las juntas de contratación lo que se verifica es que los certificados que se han emitido, los certificados por la agencia tributaria y por la seguridad social de que las empresas están al corriente. Solvencia. La solvencia, en este caso, ahora ya ha habido una modificación de la Ley de Contratos, pero cuando se tramitaron estos contratos teníamos que exigir la clasificación a las empresas. El único matiz que introdujimos en el pliego es que hicimos un lote más pequeño para que las empresas de menor volumen de negocio pudieran concurrir a él. Porque también hay una política sectorial de protección a pymes y en la contratación centralizada también tenemos que tratar de mantener esa política pública de permitir que las pymes accedan a la contratación pública. Respecto a habilitaciones específicas en el caso de seguridad, lógicamente no voy a descubrir nada a nadie, pero en este caso, al ser un servicio de seguridad integral, sí es cierto que se pidió que la inscripción en el registro de empresas de seguridad debía ser en los apartados de vigilancia y protección de bienes, explotación de centrales de alarma y mantenimiento de aparatos, es decir, en los 3 elementos que estaban dentro de nuestro objeto del contrato. Y ahora entramos en uno de los aspectos más complejos y que se ha tratado aquí, que es el tema de los criterios de valoración y, sobre todo, y también del procedimiento para acreditarlos. Obviamente nosotros, ya digo que después de una larga experiencia en la contratación de seguridad,
pues siempre hemos sido conscientes de que el criterio de que nos gustaría tener otros criterios aparte del precio, así que porque buscamos aparte de un ahorro, que es innegable que lo buscamos, también buscamos una calidad de servicio. Entonces, sí, se introdujeron, aparte del criterio precio, otros criterios de valoración. Hicimos un barrido de pliegos de la Administración para buscar estos criterios, hicimos un barrido de resoluciones del Tribunal en relación con estos criterios, y debo decir que es muy complicado establecer criterios que realmente nos den una idea del servicio que posteriormente se nos va a prestar, pero a su vez, digamos, no podemos prejuzgar lo que las empresas van a hacer. Tenemos que basarnos en la documentación que ellas nos aportan. Entonces, esto es complicado. Son criterios que no se pueden referir a las empresas, se deben referir a la oferta, a cómo van a prestar el servicio. Hay una serie de criterios abiertos sobre los que el Tribunal ya ha dicho que no se pueden incorporar de esa manera al pliego. En el caso de mejoras, hay cada vez más resoluciones tasando mucho cómo se deben tratar las mejoras. Entonces, nosotros, dentro de ese estudio que hicimos, buscamos criterios que considerábamos que podían dar un valor añadido a la prestación. Entonces, en este caso, por ejemplo, pusimos como criterio, voy a destacar, la metodología, cómo se iba a elaborar el plan de optimización que era exigible en los pliegos. Porque es verdad que habíamos visto que en otros pliegos se pedía un plan de optimización, pero nos parecía que el plan en sí mismo no podían realizarlo las empresas licitadoras, puesto que realmente sería muy presuntuoso, salvo la empresa que está prestando el servicio, que sean capaces de conocer las instalaciones y dar un plan. Vamos, creo que eso me parecía como poco razonable o poco riguroso. Con lo cual, lo que pedíamos era la metodología y los medios que iban a utilizar para desarrollar ese plan de optimización. También se hacía énfasis en las aplicaciones que había para la gestión del mantenimiento, porque el mantenimiento está dentro de los servicios que prestan el contrato, el mantenimiento de instalaciones de seguridad. Y también hemos considerado esencial la formación en un contrato que, lógicamente, es intensivo en personal y, lógicamente, la cualificación o la mayor formación, la formación permanente del personal que lo preste, pues, lógicamente, va a desembocar en un mejor servicio. Entonces, estos han sido los criterios. Luego, las formas de acreditarlo siempre son asociadas a una declaración de la empresa de cómo va a realizar esto, porque realmente no hay otra manera, o no hemos encontrado otra manera de hacerlo. También digo que lógicamente, estamos hablando primera, segunda fase, nosotros seguimos indagando en posibles fórmulas para mejorar los procedimientos de contratación, porque tendremos otras fases en el futuro. El pliego también desarrolla muy profundamente la ejecución del contrato, con una amplia descripción de las prestaciones, de la coordinación de los servicios, de la documentación que deben aportar de las empresas y de las penalizaciones aplicables. Otra cosa que nos preocupaba es que si utilizamos unos criterios de valoración y las empresas se comprometen a determinado nivel de calidad, haya una penalización aparejada al incumplimiento de esas cuestiones en concreto. Entonces, eso está reflejado. Donde hay un criterio, hay una penalización, digamos, relacionada con el incumplimiento de ese criterio de valoración. También se recogió el testigo de la Ley de Seguridad Privada, de su disposición adicional segunda, y se incluyó como la posible penalización por incumplimiento con una ligera modulación en la redacción que dimos, de obligaciones salariales básicas, que también sería causa de resolución del contrato. Actualmente estamos en fase de ejecución de estos contratos. Lógicamente, al haberse integrado tantos ministerios y organismos, la gestión directa de los contratos no corresponde en absoluto a la subdirección o a nuestra dirección general, sino que quien lleva el seguimiento directo del contrato son los ministerios y organismos, que son quienes certifican los servicios y comunican a la subdirección si hay alguna incidencia. Además, hay una comisión de seguimiento en cada uno de los contratos, que está formada por los responsables de seguridad de los centros que tienen una presencia más importante en el contrato. Esta comisión de seguimiento mantiene reuniones periódicas con las empresas adjudicatarias. En un primer momento revisa las primeras obligaciones del contrato, pues que se haya entregado la documentación de riesgos laborales. Bueno, de hecho, hacemos un cuestionario que mandamos a todos los gestores, los cuales nos tienen que ticar si esa obligación concreta se ha cumplido o no se ha cumplido. La comisión de seguimiento también va a analizar los planes de optimización que las empresas nos tienen que aportar. En la primera fase, esos planes de optimización implicaban también una inversión en equipos, en mejora de equipos, y estamos ahora mismo en la implantación de este plan de optimización.
Y en la segunda fase, dado que teníamos problemas presupuestarios en el crecimiento del contrato, el plan de optimización, la inversión la hará la Administración dentro de su capacidad, pero aún así las empresas nos tienen que hacer un plan de optimización de qué aspectos o qué elementos consideran que pueden mejorar en el contrato. Estamos en esta fase, como digo, la centralización de seguridad, pues de momento se ha limitado a un ámbito pequeño, puesto que estamos hablando territorialmente de un ámbito pequeño y tampoco orgánicamente afecta a toda la Administración, pero ahora lógicamente, con los cambios que vaya a haber, pues no desconocemos si entendemos que seguirá la centralización de estos servicios, pero ahora mismo estamos más bien evaluando el funcionamiento de lo que hasta el momento llevamos implantado. Y bueno, no sé si de momento esta es mi intervención. Muchas gracias.